Muy bien, vamos a seguir después de la espectacular mini clase que tuvimos sobre los marcadores del daño cardíaco y vamos a continuar para no perder tiempo. Vamos a ir directamente a compartir que habíamos hablado de los lechos capilares, el extremo arterial, el extremo venoso, la red del sistema porta capilar en realidad que se arma. Y ahí está. Y bien, anclados nuevamente en eso, vamos a decir algo de la angiogénesis, que es el desarrollo de los vasos sanguíneos nuevos. Esto puede ser o ayudar a lo patológico, como por ejemplo en la gran angiogénesis que hay en algunos tumores que son muy agresivos para crecer, pero se necesitan obviamente para el desarrollo normal, cuando no ha habido un daño que hay que cicatrizar. Y algo que es muy importante también es lo referente al crecimiento constante en lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Perdón, el ciclo uterino. Esto de dejar entrar gente me impide compartir adecuadamente. Bueno, entonces, volviendo, durante el ciclo del crecimiento endometrial del útero, hay una gran angiogénesis durante la etapa, obviamente, proliferativa o lo que corresponde a la uterina, la folicular o estrogénica. ¿Qué es lo que controla la angiogénesis? Señales entre células, las citoquinas. Hay unas que provocan, citoquinas que provocan un aumento de la mitosis en las células endoteliales para formar más vasos. Entonces, uno de ellos es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Están las siglas en inglés, pero también las pueden encontrar en español, ¿no? La B corta es de vascular, E de endotelial, G de growth, crecimiento, y F de factor. Y el otro es el FGF, que se lo conoce así, y es el factor de crecimiento fibroblástico. ¿Por qué? Porque se va a necesitar que se armen conectivos para formar la malla de conectivo de los vasos, aunque sea muy delicada, pero hay que hacer eso y revestir con el endotelio. Hay señales o citoquinas inhibitorias que angio de vaso, angiostatina, todo lo que es estatina es para frenar o inhibir, y endostatina, que es la otra inhibitoria. Y otra cosa importante es cuando hay un bloqueo en las coronarias o enfermedad coronaria, para suplir que se está tapando esa coronaria, se generan nuevos vasos o ramas arteriales para tratar de irrigar la zona en que está problematizada la circulación. Entonces ahí hay factores angiogénicos para armar una circulación colateral o supletoria de la que tenían con las coronarias. Bien, y acá esto nosotros lo hemos hablado, yo lo hice con las manos como pude, pero realmente hemos llegado a que el corazón impulsa desde los ventrículos la sangre hacia las arterias, o sea, acá está el ventrículo y acá está la primera rama o segmento arterial. El corazón hace una contracción fuerte en la sístole y con esa presión sistólica, como el gradiente termina siendo favorable, la sangre pasa a empujar la sangre de la arteria e ingresar a la arteria y dilatarla o distenderla. Aunque la arteria sea gruesa como la aorta o la arteria pulmonar, se termina expandiendo y entonces acumula una presión, ¿no es cierto?, potencial que, por supuesto, cuando termina el gradiente de presión generado por la presión hidrostática del corazón, la arteria es la que ahora se contrae mientras que el ventrículo se dilata. Al contraerse, se contrae no porque haya una señal para ello, sino por contracción elástica.
Entonces vuelve a presionar sobre este contenido, volumen aumentado que tiene, y entonces se convierte en una generadora de presión también, la arteria importante. Ahora, también dijimos que esta presión, que es la presión central, bueno, por cada ciclo la arteria se convierte en una propagadora de esta presión que inició el corazón, pero a efectos de la presión general en todos los tejidos, el volumen que está presionando la arteria, perdón, la presión con la que está presionando la arteria, valga la redundancia, no llegaría a obligar a la sangre a pasar con presión por todas las bifurcaciones y ramificaciones que va a tener el árbol arterial. Ahí vamos a tener que tener otra fuente de control de la presión. Bueno, esto es para abordar el tema de la presión sanguínea. Hay 3 o 4 conceptos que vamos a tener que tener importantes. ¿A qué le llamamos nosotros el pulso? A la presión del pulso, o sea, la presión tomada o sentida con una presión que hacemos en contrario sobre las arterias en alguna extremidad, ¿no es cierto? Con lo cual sentimos el tum-tum de cada ciclo de sístole diástole. Entonces, técnicamente, la presión del pulso va a ser la presión de sístole, que es la máxima, menos la presión de diástole. Esa va a ser la presión con que se impulsa la sangre en cada ciclo. Y cuando el gradiente de presión favorece, la sangre pasa a la arteria, y cuando va a retroceder hacia el corazón, que ahora el ventrículo estaría en diástole, se lo impide al retroceso las válvulas, que entonces aseguran que siempre el flujo sea hacia adelante, o sea, del corazón hacia las arterias. Otro concepto importante es la presión arterial media, que es para decir tener una especie de promedio de la presión arterial de la persona. Tomamos la mínima, o presión mínima, que sería la presión diastólica, y le sumamos la diferencia de la presión del pulso dividido por 3. Entonces, si yo mido de presión, aclaro que la presión arterial se mide en milímetros de mercurio, y lo que la gente normalmente o vulgarmente dice tengo 12, tengo 10, tengo 15, se refiere a 120, 100, 150. O sea, en realidad tiene un 0 más en milímetros de mercurio. Entonces, si yo tengo una sistólica de 120 y una diastólica de 80, o sea, la máxima que le dicen 12 y la mínima 8, la diferencia o presión de pulso, que sería la presión de empuje, sería de 40, o sea, o 4. Entonces, yo tomo un tercio de esos 4 o 40 y más o menos van a ser, supongamos, 12. Entonces, 80 más 12, digamos, 8 más 1 me va a dar 9, ¿sí? O 80 más 12, 92. Esa sería la presión arterial media de la persona, para dar una idea de las variaciones que está teniendo entre máxima y mínima, o sistólica y diastólica. Esto, ¿por qué es importante? Para luego entender esto. ¿Cómo tomamos la presión arterial? Bueno, una forma sería introducir un manómetro. El manómetro es el aparato que mide la presión. Meter un manómetro dentro de una aorta, fijarlo ahí, que mida la presión, lo cual no es posible, o es posible pero no es práctico. Y necesitamos medir más veces, a veces varias veces por día, la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma de una arteria, como por ejemplo la arteria braquial, y se ejerce desde afuera una presión sobre la arteria. Acá lo que tenemos en A, B y C
es una gráfica como si se hubiera cortado el brazo longitudinalmente y viéramos la arteria, que sería la roja, que está distendida por la presión sanguínea, y esto sería pulsátil, o sea, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. En este de abajo sería lo normal sin poner el estetoscopio o aparato para medir, perdón, estetoscopio dije, el manómetro para medir la tensión arterial, ¿no? El tensiómetro, quiero decir. Vale. Entonces, viendo esta de abajo, en la circulación normal, nosotros, esta sangre está entrando a presión en el brazo y bajando, o sea, la presión máximo sistólica y diastólica. Uno puede medir acá la presión del pulso, o sea, medir los 120, 80, o 130, 80, lo que fuera. ¿Cómo se hace? Lo primero es poner alrededor de la arteria el manguito, que así se llama, o sea, esa tela inflable, digamos, del medidor de la presión. Y con la perita de goma, que es como tener un aparatito cualquiera para insuflarle aire. Acá arriba tenemos ese gráfico, o sea, el manguito inflado que está presionando sobre el brazo tanto que va cerrando la arteria y luego la termina de cerrar del todo. Cuando yo estoy metiendo el aire va presionando, entonces se va cerrando la circulación arterial. Y me aseguro de seguir con la perita de goma hasta tanto ya no escucha el pulso, que sería el caso A. ¿Cómo escucho? Bueno, porque además del manguito y que está conectado a un manómetro que está midiendo la presión recibida en el manguito, yo tengo un estetoscopio que coloco arriba de la arteria y cerca de, o apenas debajo del manguito. Con eso escucho. Entonces, yo, si pongo el estetoscopio y no inflé el manguito, que sería este caso, ¿qué escucho yo? Tum, tum, tum. O sea, el pulso. Máxima, mínima, pero no estoy midiendo. Cuando yo insuflo aire con la perita, inflo el manguito, escucho nada. No, si no escucho nada, está bien, porque he logrado detener el flujo en la arteria. Entonces estoy seguro de que yo he pasado con creces la presión que necesito para dejar de oír ningún flujo en la arteria. Maja, Sí. perdón que te interrumpa ahora, pero llega justo a lo que quiero decir. Sí. Hay otra forma, cuando no tengo estetoscopio o el estetoscopio está roto, etcétera, que la misma función que dijo Maja de escuchar el pulso y presionar hasta donde no escuche, es palpar la arteria radial del brazo que está siendo comprimido. Siento el pulso de la arteria radial. Cuando ya no lo sienta, quiere decir que tengo la suficiente presión en el brazo como para no sentir el pulso en esa arteria. Entonces ahí es hasta donde inflé para medir la presión. Nada más, eso quería decir. Exactamente. Entonces, yo me aseguro de no oír, que significa que la presión ejercida desde afuera ha igualado la presión que puede hacer la sangre en la arteria para pasar. Y esa y más. Comienzo entonces a abrir lo que sería la valvulita acá, con lo mismo que inflé, hay una valvulita para abrir muy despacito y empezar a dejar que el aire se empiece a ir del manguito, con lo cual la presión que está ejerciendo desde afuera la arteria va bajando. En un primer momento, cuando deje pasar apenas un flujo de sangre, va a ser muy veloz, porque todo el volumen tiene que pasar por un estrecho canal, entonces aumenta la velocidad. ¿Y qué voy a sentir? Un silbido,
que es el silbido que hace el poquito flujo que pasa por cada vez del latido o ciclo cardíaco por la pequeña diámetro que puede pasar. En el momento en que yo empiezo a escuchar el primer de flujo, acabo de dejar que pase el primer volumen, chorrito de sangre, y esa es la presión sistólica. O sea, toda la presión mayor con la que logró pasar la presión que yo le estoy ejerciendo de afuera. Entonces, la presión máxima sistólica la miro en el manómetro en el momento en que del silencio anterior empiezo a escuchar un ch, 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 ch. Apenas oigo latido, me está marcando la sistólica. Presión que iguala a la presión máxima del manguito en el momento en que empieza a pasar la sangre. Como sigue saliendo aire del manguito y va a seguir bajando la presión, yo voy a seguir sintiendo primero el flujo turbulento que dije, hasta que no escuche más nada. En ese momento miro el manguito y tengo la presión diastólica mínima. ¿Por qué? Porque el flujo turbulento de una arteria a medio contraer sigue haciendo ruido, pero cuando ya la libero de la presión, la primera presión en donde ya dejo de escuchar flujo turbulento es porque la arteria ya está con su diámetro normal. Ya el flujo es tranquilo, laminar y no hay ruido. Entonces es la presión mínima o diastólica. Entonces, toco el pulso, siento el pulso como dice Federico, pongo el manguito, pongo el estetoscopio, miro el manómetro que esté visible, insuflo aire en el manguito, voy escuchando, cuando se detiene el sonido sigo un poco más y comienzo a liberar el aire. En cuanto empiezo a escuchar flujo, ahí máxima o sistólica. Dejo de escuchar mínima o diastólica, ¿sí? Máxima, mínima. Y ahí tengo esos dos valores con los cuales puedo sacar la presión arterial media. Bien, entonces, bueno, la presión arterial media va a tener que ver básicamente con dos cosas importantes. El gasto cardíaco, que es lo que me permite presionar y entrar la sangre a las arterias, y la resistencia que me va a ofrecer el árbol arterial para recibir esa sangre a presión. Bueno, por eso dice acá que la presión arterial media va a ser una función del gasto del corazón, el esfuerzo cardíaco, la resistencia en todo el árbol arterial para que esa sangre avance por las arterias, y como medida vamos a tener el volumen minuto por la resistencia. Es un tema para nosotros un poco más conceptual que lo que vamos a medir o hacer en el laboratorio, por supuesto. Y acá tenemos qué factores van a influir en la presión arterial de una persona. Primero, ¿cuánta volemia tiene que impulsar el corazón? O sea, ya sabemos que la volemia depende de la ingesta de los líquidos a diario, la pérdida de líquidos que se va a dar, obviamente, por los riñones, ¿no es cierto? Y en forma pasiva, sea por transpiración, por vapor salido por los pulmones, etc. Y nariz, y boca, y demás. Aparte de la volemia, por la eficacia del corazón como bomba. Hay corazones grandes, potentes, hay otros un poco más flojos, o sea, va a depender de su frecuencia y del volumen impulsado en cada ciclo, o sea, el volumen sistólico. También va a depender de qué resistencia está ofreciendo el organismo de esa persona para la circulación arterial. Y esto, si se acuerdan, va a depender de muchas cosas, pero lo más importante va a ser el control de los esfínteres y de las arteriolas, porque son las que con un pequeño toque de contracción hacen un incremento de la resistencia tremendo, por la cantidad que son.
y de la distribución de la sangre, esto es importante, entre los vasos arteriales y los vasos venosos, porque cuando los vasos venosos se dilatan, se convierten en cisternas de reclutamiento, de acopio de sangre, que entonces distribuye muy diferente el volumen arterial, que disminuye, y aumenta el venoso, que es mucho más pasivo y con poca presión. Entonces, si una persona me empieza a desviar el volumen hacia las venas, el corazón tiene que hacer demasiado esfuerzo para impulsar poca sangre que insuflada dentro de la arteria, o sea, poca de presión elástica después de la arteria, y encima empujar con la poca presión del sistema venoso un volumen enorme que es pesado. Imagínense que no es lo mismo hacer volver el corazón 1 litro de sangre venosa de una pierna que 1,5 litros. Entonces, la distribución relativa entre los dos árboles del volumen sanguíneo es importante. Bueno, ¿y qué pasa si una persona me incrementa mucho la volemia? Si una persona me incrementa mucho la volemia, puede ser por algo natural, por ejemplo, demasiada ingesta de sal, cosas saladas, mucha agua, va poco al baño, orina poco, o patológica, no le funcionan bien los riñones y hay retención de líquidos y de sales, etcétera, etcétera. Cuando vemos el aumento de volemia en relación a la presión arterial, ¿qué pasa? Aumenta. Hay más volumen para impulsar, entonces empujo más sangre a las arterias y la presión y la distensión de la arteria es mayor y la presión que hay que hacer también. Entonces, la presión sistólica, en vez de medir 120, voy a medir 150, 160, etc. Que no siempre va acompañado de aumento de la mínima. Aumento de la mínima se da cuando la arteria está más endurecida, más estenosada, más vieja, o con arteriosclerosis. Pero en este caso, solo por un aumento de volemia, a mí me va a aumentar mucho la sistólica, bien digo. No sé si tanto o no tanto la diastólica. El aumento de presión arterial, ¿qué me trae? Me trae dos vías diferentes. Una compensatoria o del mecanismo homeostático rápido y un mecanismo que trata de corregir homeostático más lento. El rápido, ¿por dónde va? Por la vía de regular al corazón, vía nerviosa fundamentalmente, y una respuesta más lenta que es la compensatoria que van a hacer los riñones. En la vía rápida tengo aumento de volemia, ahí nomás ya disparó el sistema nervioso tratando de compensar que haya una disminución del volumen minuto del corazón, o sea, que deje de empujar a tanta presión la sangre a las arterias, entonces bajar el volumen minuto. Eso ya tendrían que saber con qué división, si parasimpática o simpática lo va a hacer. Y por otro lado, asegurarse que los vasos se dilaten, aumenten su diámetro para bajar ¿qué? La resistencia. Y entonces esto insuflar y volver elásticamente a generar presión se ve disminuido porque ya están dilatadas. Eso ayuda a bajar la presión arterial al valor normal. Cuando el mecanismo rápido funciona, ya se está disparando el lento, pero vamos a tener que esperar algunas horas para esto. Esto hace que el riñón excrete una mayor cantidad de líquido, o sea, agua, hacia la orina, ¿sí? Para ayudar a bajar la volemia. Y si fuese necesario, también sales. Pero por lo pronto asegurarse de que aumente la diuresis renal. Por ejemplo, bajando la antidiurética y bajando la aldosterona y en fin. Muy bien. Mecanismos compensatorios para bajar un incremento de la presión arterial, pero que sea debida al aumento de volemia. Bueno, y con esto pasamos a una segunda parte. La segunda parte es cómo se controla entonces
al corazón. Yo bien dije que, bueno, nosotros controlábamos al corazón en forma extrínseca con el sistema nervioso. Y eso es lo que estamos por repasar ahora. Desde el centro de control del bulbo, que es el centro de control cardiovascular vulvar, también se le llama vasomotor vulvar, porque también controla los vasos, que es complejo, tiene distintas partes, no importa eso. Salen neuronas motoras parasimpáticas que inhiben con su acetilcolina el nodo sinoauricular, fundamentalmente, y algo de ramas que liberan en las paredes de las atrios, las aurículas. Si este estímulo, que son cambios en la presión arterial, debe ser tomado, ¿dónde se toma la información de que aumentó la presión arterial? Se toma en dos sitios importantes. Uno, acá donde hace el callado la aorta, el callado aórtico, porque justo donde hace el callado está la salida de, bueno, sí, hay un grupito de neuronas ahí contra el endotelio de la arteria, y eso están siendo apretados, presionados o no por la sangre. Cuando esas neuronas son sensibles a que las presionen, o sea que son varoreceptoras. Entonces, este grupo de neuronas varoreceptoras se llaman varoreceptores aórticos. Otro grupo similar está en las carótidas, en su camino en el cuello, y se llaman varoreceptores carótidos. Están los senos carótidos. Entonces, los varoreceptores aórticos y carotídeos están controlando, sensando y enviando el valor con el cual son presionadas. Y eso lo envían como una información sensorial, o sea, una información de entrada por los nervios a este centro vasomotor. Estas líneas negras indican que son vías de neuronas sensoriales que van todo el tiempo informando este centro, aumento, aumento, normal, normal, y lo hacen por comparación de los valores anteriores. Entonces, si el caso hubiera sido aumento de la presión, el centro vasomotor o cardiovascular dispara entonces parasimpático hacia el nodo para bajar la presión, bajar la fuerza y la frecuencia cardíaca. Si el caso fuera al revés, un descenso de la presión, este centro vasomotor, ¿a quién tendría que estimular? Mediante el simpático a nodo sinoauricular y ventrículos. Y de ahí todo el otro sistema del otro nodo y las paredes de los ventrículos, etc. Pero también, acuérdense, que cuando hay una elevación de presión, el simpático no solamente tiene que incrementar la frecuencia y fuerza cardíaca, sino también ir a las arteriolas y a la pared de las venas. Entonces, si fuera el caso de un aumento de presión, tiene que distender a las arteriolas, ¿sí? Y si fuera un caso de descenso de presión, va a cerrar el flujo para aumentar la resistencia en las arteriolas y así, para todo el sistema hacia atrás, aumentar la presión arterial. Y no tranquilos con esto, que sería nervioso, rápido, también hay que asegurarse el control humoral. Por lo tanto, las mismas noradrenalina y adrenalina salen o no salen a circular, pero ya como factores hormonales, neurohormonales, a circular por la sangre. Y también vía, digamos, difusión desde los vasos va a llegar por toda la sangre que irriga los ventrículos, aurículas y demás, también va a llegar al corazón. Cuando nosotros ponemos una inyección de adrenalina en el corazón, estamos haciendo que se difunda en el tejido cardíaco
y haga el mismo efecto que el nervioso, nada más que por vía humoral. Bien, otra cosa que es que sigue acá, si no me equivoco, sí, es lo que sigue acá, que es lo que se llama el reflejo de la presión o reflejo varoreceptor. Si aumenta la presión arterial, ¿quién lo sensa? Los varoreceptores aórticos y carotídeos, que informan entonces como neuronas sensoriales al centro cardiovascular o vasomotor. Este activa las señales simpáticas o parasimpáticas. Si libera las simpáticas, entonces se libera noradrenalina, perdón, sí, se libera menos noradrenalina, o sea, el simpático libera más noradrenalina en el corazón, pero tiene que liberarle el camino a la sangre impulsada por el corazón, entonces lo que hace es menos noradrenalina para los vasos, músculo liso de las arteriolas, para que se dilaten y haya vasodilatación y baje la resistencia. Entonces, mientras el reflejo de la presión alta hará que baje la frecuencia cardíaca y aumente las arteriolas, la resistencia, cuando disminuya la presión arterial, tiene que asegurarse aumentar el trabajo cardíaco y disminuir el diámetro arteriolar para bajar la resistencia. Con esto, entonces, se libera el esfuerzo que el corazón tiene que hacer para impulsar la sangre a las grandes arterias, pero se le baja la resistencia periférica para no agotarlo, ¿sí? Mientras que va a aumentar todo lo que es parasimpático para que la acetilcolina en los receptores muscarínicos inhiban, digamos, al nodo sinoauricular, aumentando la distancia que hay entre disparos, bajando la frecuencia cardíaca, bajando el volumen minuto, y así con eso ayuda a la presión arterial. Conclusión, ¿cómo tenemos que entender esta gráfica? Bueno, la entendemos así. Si yo aumento la presión arterial, tengo que bajar la resistencia de las arteriolas abriéndolas, ¿sí? Tengo que bajar, digamos, lo que es el disparo del nodo para bajar la frecuencia cardíaca, y lo que sí voy a hacer acá, que es al medio, usando también los receptores beta 1, es bajar la fuerza de contracción por la noradrenalina. Entonces bajo frecuencia y fuerza, bajo el volumen minuto y el gasto cardíaco. También tengo que observar que si baja ahora la presión arterial, no puedo seguir con esto más y más y más, porque la presión arterial se me va a ir al suelo. Entonces, a medida que va bajando la presión arterial, va a haber una retroalimentación negativa en donde ¿quién lo va a censar a la baja de presión? Los varoreceptores del callado aórtico y de los senos carotídeos. Al inhibirse por la baja presión, dejan de disparar al centro de control y entonces todo este otro camino no ocurre. ¿Entendió? Bien. Bueno, y este gráfico lo que nos está mostrando es algo que ya conocemos, digamos, que es cómo correlacionan lo que es la enfermedad cardíaca con la persona que muestra presión arterial media elevada o presión arterial sistémica, digamos, elevada, y es a medida que la presión arterial de 115 sistólica y 75 diastólica, 135, 85 y así, va incrementando ese par, o sea que está incrementando la presión arterial media en definitiva, de la misma manera correlaciona aumentando el riesgo de enfermedad
cardiovascular. Fácil, o sea, el trabajar con altas presiones agota la bomba, la rompe, y entonces tenemos más riesgo de daño cardíaco. Bien, y la hipertensión tiene un problemita, que cuando yo voy elevando la presión, los vasoreceptores informan, tratan de hacer la homeostasis compensatoria, pero en algún momento se adaptan y dejan de informar. O sea, una persona que tiene por varios días una presión sistólica de 14, bueno, llega un momento en que el sistema ya deja de informar y la persona probablemente deje de sentir muchos de los síntomas, de los signos en este caso, de que su presión arterial está elevada. También la hipertensión, como hace que el corazón baje su frecuencia y fuerza, y bueno, viene acompañado normalmente, es un factor de riesgo importante para el depósito de lípidos y se convierte en una arteriosclerosis. El otro problema es que por el exceso de presión que tiene que hacer el corazón, con los días, los meses y los años, se hipertrofia, o sea, trata de tener más músculo ventricular para hacer la mayor presión hacia las arterias, entonces todo el corazón se hipertrofia, se hace más grande. Esto trae aparejado que, si bien se asegura todo el riego sanguíneo hasta todos los tejidos, también es cierto que ese exceso de presión hace que se perfunda más líquido hacia el pulmón. O sea, en los delicados sistemas capilares del pulmón, tanta presión con la que termina llegando la sangre hace que el líquido escape de más de estos capilares pulmonares y entonces las bolsitas alveolares, en vez de haber solo aire, termina habiendo aire con líquido y ahí se da lo que llamamos edema pulmonar, o sea, más líquido del que debería haber en el pulmón. Cuando el corazón lucha ahora para ir contra la presión alta arterial, contra todo el sistema, contra la oposición o resistencia que le ofrece el pulmón, que ahora está lleno de líquido, viene lo que se llama el fallo cardíaco por congestión o fallo cardíaco por congestión pulmonar. Y el tratamiento suele ser por las drogas beta bloqueantes.